Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Una mañana diferente que el Señor nos ha regalado. Ayer mucho viento, pero hoy ya tenemos un día despejado, un día hermoso de sol que nos regala el Papá Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga en esta mañana nuevamente para estar contigo, trayendo una palabra para que reflexionemos, pero que también tomemos una decisión en este día. Amén. Dios te bendiga. Quiero leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 25. Muy interesante esta palabra, la escribe el apóstol Pablo. La palabra dice lo siguiente, capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? ¿Cuál será el que debo elegir? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Qué palabra tremenda del apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo era llamado Saulo de Tarso, en primer lugar. Este hombre que escribe, este hombre que marcó la historia increíblemente. Mira, ¿quién es el apóstol Pablo? Pablo dice los comentarios que no hubo otra persona aparte del Señor Jesús que fue un modelo para la historia del cristianismo. ¿Escuchaste bien? Aparte del Señor Jesús, no hubo otro como él, que marcó tan tajante la historia del cristianismo. Este hombre llamado Saulo. ¿Saben por qué? Antes de ser cristiano, sus acciones fueron muy significativas, que nosotros lo podemos encontrar en los primeros capítulos de Hechos. Este hombre era un fariseo, un hombre muy celoso de la palabra. Había estudiado con el mejor maestro de la ley, Gamaliel. O sea que tenía cosas para destacarse. Era fariseo puro de cepa. Era muy celoso de la palabra de Dios. Y siempre, aún errando el blanco, aún siendo tan religioso, su intención y la fuerza con que lo hacía era sincera. Era sincera porque creyendo que estaba defendiendo la verdad. Entonces, por eso la historia comienza, estoy hablando de estas cosas para que podamos entender en el contexto por qué él escribe esta frase a los filipenses. Porque en la muerte de Esteban, él presenció la muerte de Esteban. Esteban está apareciendo ahora en la novela de Jesús, predicando el Evangelio, un niño, un joven. Y él presenció y estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Fíjense ustedes que la muerte de Esteban fue el impulso de los cristianos a obedecer lo que dijo el Señor Jesús antes de ascender a los cielos. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Es ahí donde cobró fuerza la iglesia. Y es por eso que el apóstol, el Saulo, llamado Saulo en aquel entonces, toma cartas para seguir y perseguir y meter preso, maltratarlos, golpearlos a todos los cristianos que seguían a Jesucristo. Mi querido hermano, si nosotros tuviéramos en eso tiempo, verdaderamente
nuestras vidas serían diferentes. Cuando aún más nos metemos en la historia y vemos películas que gente representa cómo sufrieron los cristianos para que hoy podamos tener 1, 3, 4. ¿Cuántas Biblias tenemos? Y no valoramos eso. Sigo con el contexto. El apóstol Pablo pide carta para ir y perseguirlos a los creyentes. Y maltratarlos y traerlos y matarlos a algunos. En el camino del Damasco se encuentra con el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos queridos, Saulo se encuentra con Jesús. Cae del caballo y ¿qué tienes conmigo? ¿A quién busca? A ti, Saulo. ¿Por qué persigues? ¿Por qué me persigue? Le dice el Señor Jesucristo. Y él ahí cree en que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y su vida cambió totalmente. Su vida jamás fue la misma. Su vida marcó un antes y un después. Tal es así que el Señor le cambia el nombre. Le pone Paulo, el apóstol Pablo. Mi querido hermano, en esta mañana tenemos una primera enseñanza antes de ir al versículo que nosotros estamos hablando. La primera enseñanza, ¿sabe cuál es? Es que cuando Jesús entra a tu vida y tú lo aceptas verdaderamente, Él cambia tu vida para siempre. Él cambia el rumbo de tu vida. Él cambia tu perspectiva de vida. Si en nuestros corazones no hubo esto verdadero, es importante que hoy te hagas una pregunta. ¿Verdaderamente dejaste que Él cambie tu vida? ¿Tu perspectiva de vida es diferente ya a lo que era antes? Bueno, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice, apenas comienza el versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. El significado de la vida es servir a Cristo Jesús. Es a decirle al mundo que Jesús es real, dice. Es decirle al mundo que hay salvación, que hay esperanza, que este mundo hay que resolverlo de esa manera, que haya más amor. Pero tiene que conocer a Cristo para que ese amor se pueda manifestar a nosotros. Hay que proclamar que hay perdón. Pero estas personas tienen que entender que el perdón viene de Jesús y que puede restaurar tu vida. Por eso el apóstol Pablo habla que el vivir, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y si yo muero por Cristo, es ganancia. Es ganar. No se termina el mundo. Comienza la mejor vida en los cielos. ¿Es eso lo que quería decir el apóstol Pablo? Mirá, puse acá, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para los que no creen verdaderamente en el Señor Jesucristo o en Dios, o aquellos que no recibieron a Jesús en su corazón, la vida en la tierra es todo lo que hay. ¿Me estás escuchando? Para que aquellos que no creen tanto en Dios, creen en la religiosidad. Él escribe esto porque él vivió en la religión. La religión te lleva a cumplir, pero no conocer verdaderamente a Dios, el sentir, el buscarlo, el leer, el estar pendiente que Dios te habla en la palabra. Entonces aquellos que no creen a su manera, no a la manera de Dios, y no recibieron a Jesús en tu corazón. Quizás en este momento estás pensando que hay gente que está así, muy cercano tuyo, muy pariente, muy ligado de tu sangre quizás.
Bueno, para ellos la vida en la tierra es todo lo que hay. No hay otra vida. Se terminó acá. Por eso es natural en que ellos se esmeren con las cosas de este mundo. Las cosas terrenales, las cosas que se van a terminar acá. El dinero, la popularidad, el poder, tener poder, los placeres de este mundo y los privilegios, los prestigios, perdón. Cualquier persona quiere tener poder. Cualquier persona quiere tener mucho dinero. Cree que el dinero, sí, es parte, pero no es todo. Por eso la gente quiere tener popularidad. Se afana por tener cada vez más dinero. Por los placeres de este mundo. Los jóvenes hoy, placer, joda, es la vida. Es porque no tuvieron un encuentro con Jesús. Un verdadero encuentro. Porque pudimos tener un encuentro, pero lo hemos limitado. Le dijimos hasta acá, entrar de acá para allá. No entré porque todavía no, en esta vida tengo que disfrutarla. El apóstol Pablo dejó entrar a Jesús su vida totalmente. Porque te acordás que dije al principio, a la manera de él equivocada, lo hacía con fuerza y con honestidad. Porque defendía equivocadamente. Creía que la verdad era esa. Vivir una vida religiosa. Pero él entiende que no es así. Por eso el apóstol Pablo sigue hablando. Él dice, el propósito de la vida aquí en este mundo es predicar a Jesús. Por eso el morir es Cristo. Por eso para mí el vivir es Cristo, dice la palabra. Por eso para mí el vivir es Jesucristo. Porque mis conceptos se cambiaron. El propósito que Dios tiene para mi vida ya me lo manifestó. Entonces, perdón, el propósito mío hoy, yo sé que es predicar el Evangelio. Yo sé que es conocerlo más al Señor. Tú y yo debemos conocer más, que el propósito de vivir sea Cristo. Lo demás se añade tan simple como un vagón uno atrás de otro. Las cosas que necesitamos. Ayer charlando con un hermano decíamos, ¿cómo es la carne de uno? Conociendo más al Señor, viendo algunas películas que hablan del apóstol Pablo, de la vida de los apóstoles, ¿cuánto han dejado para que hoy nosotros podamos tener a mano y sin embargo no nos pone piel de gallina lo que han hecho para que hoy podamos tener esto? Y perdemos la perspectiva real de la vida. Te pregunto en esta mañana, segunda enseñanza, ¿conocés la perspectiva de tu vida? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Va en las cosas terrenales? Que nos preocupamos, nos afanamos y el Señor dice, no se afanen. Si yo sé lo que ustedes necesitan. Miren todas las cosas, las aves, las flores. Yo las estoy haciendo, las estoy manteniendo. Y nosotros nos afanamos en este mundo que se acaba ya. ¿Cuál es tu perspectiva de vida? ¿Es Cristo? ¿O estamos actuando como aquellos que no tienen un encuentro verdadero con Jesús? Que a veces nosotros creemos que la vida está allá en el cielo, pero hacemos las cosas como terrenales. El dinero, sí, pero hay que pagar las cuentas. Sí, pero te estás afanando. Estamos dejando muchas cosas importantes que el Señor te llamó, me llamó. Prestigio. Nos afanamos en dedicando tiempo a otras cosas que no son eternas, que la vas a dejar acá. Y el apóstol Pablo, no sé cuál es la pregunta
No sé cuál sería la respuesta tuya en esta mañana. ¿Cuál es el propósito para vivir en este mundo? ¿Servir a Cristo a medias o total? Y ¿sabe lo que dice, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo? Después te voy a leer una palabra tremenda. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir para estar en Cristo. Claro, porque él entendía que allá en el cielo es mejor. Él se sentía como no saber qué elegir, porque él decía, si tengo que morir para estar con Cristo, sería lo mejor para mi vida. Dejaría de sufrir, dejaría de tener tantos palos, tantos piedrazos, dejaría de estar preso, maltratado, porque yo voy a la presencia de Dios. Pero si yo me tengo que quedar, dice, para estar con Cristo es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes, mire con qué autoridad, pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Yo sería una persona egoísta, porque yo nunca hubiese pensado que tendría que seguir quedándome para ayudar a otros que conozcan a Cristo. Si tengo la posibilidad de partir o de quedarme. No soy necio. Si yo tuviera hoy las dos posibilidades, morir o quedarme. Yo digo, llévame, Señor. Pero el apóstol Pablo decía, pero si es preferible que yo me quede para servirles a ustedes, para que otros conozcan la salvación. Mira la frase que anoté. Si usted no está listo para morir, o sea, si vos no sabés, si vos no estás listo para morir, ¿qué quiere decir listo? Si sabés que vas al cielo. Todos dicen, sí, vamos al cielo, vamos al cielo. La palabra de Dios dice que aquel que no aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no va al cielo. Ese es otro tema, pero es importante saberlo. Si usted no está listo para morir, tampoco está listo para vivir. Mi querido hermano, que este concepto cambie para nuestra vida. Que estamos listos para morir porque estamos listos para vivir en esta vida. Que lo único que tiene que ser prioridad en nuestra vida es predicar a Jesús como el Señor y Salvador. Es despreocuparnos de las cosas terrenales y ocuparnos de las cosas eternas. Asegúrese de su destino eterno y será libre para servir, entregando a lo que realmente vale la pena, siguiendo el propósito por el cual fuimos llamados. No hay otro propósito. El apóstol Pablo lo había entendido perfectamente. Pero tuvo un buen encuentro. Tuvo un verdadero encuentro con Cristo Jesús.
y su vida cambió y jamás fue la misma. Siempre digo lo mismo porque me encanta, porque el verdadero encuentro es ese con Jesús. Jamás seremos igual a lo que fuimos. Muchas veces nos cuesta mucho cambiar, es porque no dejamos a Cristo Jesús que sea el Señor de tu vida. Segundo lugar, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿El de este mundo o los propósitos del Señor? Qué importante es saber cuál es nuestra perspectiva de vida. El apóstol Pablo cambió su perspectiva de vida. Dejó todo aquello, la popularidad, el dinero, los placeres con que llevaban unos fariseos religiosos, por vivir en pobreza, maltratado, muchas cosas, pero eligió a Jesús. Que de esta manera puedas pensar, en primer lugar, si realmente le diste todo tu corazón al Señor, si realmente le diste todo, entonces tu vida, tu perspectiva de vida será diferente. Y que puedas decir también junto que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios te bendiga en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tener tantos ejemplos en tu palabra, pero el mayor ha sido de este hombre que tú lo usaste para tu gloria y para tu honra. Señor, yo te pido, Padre, en este día que nos ayude a reflexionar, que nuestra perspectiva de vida que tenemos podamos analizarla, si realmente estamos en los caminos verdaderos de seguirte a cualquier costo. Ayúdanos a cumplir el propósito tuyo, que es predicar el Evangelio a aquellas personas que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.